Estamos con David Galeano, experto en temas del folclore y las tradiciones nuestras. David, ¿cómo te va? Carlos Martini de Radio Caritas Universidad Católica te saluda. Buenos días. Sí, muy buen día, Carlos. Un saludo cordial para vos y para la audiencia de Caritas. En primer lugar, una curiosidad. ¿Desde cuándo aquí se celebra la fecha de San Juan con tanta intensidad con las pruebas, por ejemplo? ¿Eso cuál tiene su origen? Y su origen, Carlos, viene con la presencia acá de los misioneros. Toda la tradición religiosa cristiana y católica en particular se instala en nuestro país. Estamos hablando de 1600 en adelante, ¿verdad? Jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios, instalan acá toda la confesión, todas las tradiciones vinculadas al catolicismo. Y allí entra San Juan y entra la Virgen María, la imagen de Jesucristo, toda la inspiración de Dios, Jehová, etcétera. De allí viene Carlos. Pero sí, se dieron circunstancias muy particulares como la de San Juan, que pasó a ser, digamos en Paraguay, el más popular de todos los santos, porque a San Juan ya lo recordamos a principios de año. En enero ya la gente está planificando algunas actividades, pero no precisamente para rendirle un culto, un homenaje a Juan como santo, sino que como un generador de recursos financieros, ¿verdad? Vamos a prepararnos para San Juan, estamos a 6 meses, a 5 meses, a 4 meses, y la oportunidad para juntar dinero para el empedrado, para la plaza, para las salas que faltan en la escuela. Es un poco eso, y se convirtió definitivamente, repito, más allá de la cuestión estrictamente religiosa, en un santo muy requerido por la sociedad paraguaya. ¿Y qué me decís de las llamadas pruebas de San Juan? ¿Cómo surgen? Y bueno, esas pruebas también, ¿verdad? Se instalan en tiempos de la colonia, y todo también de una manera muy especial, vinculando a San Juan, por ejemplo, con encontrar la pareja, en el caso del hombre la mujer, en el caso de la mujer el hombre, y allí se generaron una serie de pruebas que se hacen siempre en la víspera, se dice, el día 23 para el 24. Algunas de ellas, por ejemplo, ya están relativamente hablando de desfasadas en el tiempo, porque parte de los insumos que se utilizan para la prueba ya inclusive no existen. Te digo el caso de la prueba de la vela, que anteriormente se decía la vela del cebo, ¿verdad? De la vaca. Hoy prácticamente eso ya no existe, pero sin embargo hay lugares donde todavía la gente tiene, y consiste en poner en un balde, en una palangana, en un recipiente, agua, y se echan, se dice 7 gotas de la vela, y allí dice que se conforma la imagen de la letra inicial del nombre del novio o la novia, ¿verdad? Entonces, esa es una de las pruebas. Como siempre, la gente busca que San Juan le diga que sí para el matrimonio. Esa es una de las pruebas. La otra, Carlos, tiene que ver, por ejemplo, con un espejo de estos que anteriormente se compraban en las despensas, en los supermercados, etcétera. Y uno trae un espejo tipo personal y mete bajo la almohada. Y bueno, dicen que al día siguiente, al despertar, la mañana del 24, entonces al sacar el espejo de debajo de la almohada, uno ve el rostro del futuro novio, esposo, o de la futura novia o esposa. Otra prueba, también, algo ya no muy común acá en la ciudad, las plantas de banano. La gente tiene la costumbre de tomar, en este caso, el machete, en la hoja del machete, incrusta en el banano y luego retira. Y como el banano tiene como una especie de sustancia resinosa, medio aceitosa, al salir dice que queda también allí la inicial siempre de la persona que va a ser, en este caso, el novio o la novia. Y también hay otra prueba que yo sé que todavía se hace, Carlos, sobre todo me refiero más a zonas rurales. El caso de, por ejemplo, en la noche de hoy, poner a una gallina, otros dicen a un gallo, pero sí tiene que ser gallina o gallo, encerrarlo en una pieza, en algún lugar donde no pueda comer nada.
y al otro día temprano, vamos a suponer que en la casa hay dos o tres mujeres, inclusive se juntan vecinos o vecinas en este caso, y cada uno se pone a una distancia, ponerle de 3 metros de donde está el gallo o la gallina, y cuando, ¿qué hacen estas personas? Cada una pone un poquito de maíz frente a sus pies, y cuando a una señal se libera al gallo, entonces él viene y come el maíz, ¿verdad? Pero esa persona de quien come primero el gallo, esa es la que primero se va a casar. Por ejemplo, son algunas de las pruebas, Carlos. Hay una cantidad muy importante que todavía se hacen y que hoy en día reviven, y en muchos lugares, inclusive en las escuelas y los colegios, se les dice a los estudiantes, bueno, hagan esto, vamos a revivir una tradición. Más allá de que, así como te decía, algunos de los insumos ya están desfasados y no existen probablemente como anteriormente habían. Qué interesante, estuve anotando las pruebas. David, estas pruebas de San Juan, ¿qué origen tienen? Y todas están vinculadas increíblemente, Carlos, a un poco ese tema de fondo está el casamiento. Es decir, una tendencia a todo el mundo pensar en tener una pareja y en llegar a un matrimonio. Siempre hubo una inspiración, si se quiere, religiosa subyacente. Ahora, han tenido distintos orígenes. Ya muchas de ellas son en la post-independencia, en tiempos de Francia, de López, ¿verdad? Se dieron muchos acontecimientos con la venida inclusive de algunos extranjeros en tiempos de Carlos Antonio López, que fueron incorporando, innovando en muchas cosas. Claro. Me pregunta una persona, ¿y eso de pasar encima del fuego? Bueno, esa es también una tradición que sigue vigente. Y si me permitís hacer una promoción de la que se considera la fiesta de San Juan tradicional, y donde los propios directivos dicen, nosotros cada año hacemos la fiesta de San Juan como tiene que ser. Me refiero al club Emiliano Fernández aquí de Asunción, que hace la fiesta de San Juan el viernes, en este caso hace domingo, 23 para el 24, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que ofrecen? Lo que ya en muchos lugares no se puede hacer. Por ejemplo, hoy ya no tenemos esos campos deportivos, esas canchas rurales, donde directamente es pasto y tierra, sino que hoy tenemos unos estadios con cemento cerrados, los llamados polideportivos, y en esos espacios cerrados obviamente hay algunos juegos que ya no se hacen por precaución. Uno de ellos es el famoso Ibiracén, el palo engrasado, sabonado, como dicen, porque es imposible instalar eso. Nadie va a perforar el suelo de cemento solamente por un juego. El otro, justamente el Tataari Yehazá, el famoso toro candil, o la pelota tatá. Es una pelota encendida de trapo con un poco de aceite o algún elemento combustible. Eso se enciende y la gente comienza a patear, a chutar, como decir comúnmente, aquí y allá, con el riesgo de por allí inclusive sufrir alguna quemadura, pero todo eso forma parte de una tradición. Y allí es donde vale la pena mencionar, Carlos, la tradición del Tatapí Ari Yehazá, que hoy la gente dice Tata Ari Yehazá, pasar sobre las brasas del fuego. Y eso antiguamente tenía una dimensión, inclusive tenían que ser 3 metros de brasas, y la persona tenía que cruzar 3 veces, Carlos. Hoy en día, para simplemente hacer el juego simbólicamente, y se ponen 1 metro, 1,5 metros y ya está, ¿verdad? Y la gente pasa una vez y listo. Y pasan corriendo. Anteriormente no. Tenía que pasar lentamente, sin ningún apuro, y caminar 3 metros, llegar al final de esa fila de brasa, y allí estaba la imagen de San Juan. Al llegar allí tenía que recibir al señor San Juan, daba nuevamente la vuelta y volvía a hacer el mismo recorrido. Y nuevamente ir a San Juan para hacer por tercera vez. Esa tradición se hace en muchos lugares del interior todavía, Carlos, pero acá es menos frecuente en los centros urbanos, digamos, ¿verdad? Y también vinculado a eso, Carlos, yo te decía que era una fiesta tradicional, religiosa,
muy esperada porque más antiguamente hay todavía comunidades ahora donde la gente tenía ya la costumbre de guardar la paja y hacía unos atados que uno podía tomar en la mano. Y entonces, ¿qué hacían, Carlos? Una especie de novenario, ya salía la gente y recorría las calles a la tardecita, prendían estos atados de paja y salía la gente a gritar en la calle: viva el señor San Juan, viva el señor San Juan. Un jolgorio, ¿verdad? Y se hacía eso hasta el día de San Juan. El tema del fuego siempre estuvo vinculado porque recordarás también que se cuenta en la historia que cuando San Juan nació, en tiempos muy fríos como el equivalente al solsticio de invierno, y que la madre de San Juan, para tratar de abrigarlo por el tema del frío, entonces hizo una partida de fogatas alrededor para darle calor a Juan el Bautista, el que había nacido en este momento y a quien veneramos en este caso con esta festividad, Carlos. Pero qué interesante todo este relato que estás haciendo sobre las pruebas, sobre lo que se hace en la víspera de San Juan. ¿Eso vino en la colonia desde España? Desde España y ya luego la que se fueron agregando acá. No perdamos de vista, Carlos, que el San Juan paraguayo tiene algo muy, pero muy particular, lo hace distinto a todos los demás, a todas las demás festividades de San Juan, porque no solamente en Paraguay, repito, en el mundo cristiano, y sobre todo, qué sé yo, España, Brasil, San Joao, pero sin embargo acá, la fiesta de San Juan tomó un ropaje guaraní, porque todo esto que estamos hablando, al decirte yo, Tatapuinari Yehazá, Paila Yejerey, Carrera Osá, Pelota Tatá, ya tienen nombres en guaraní. Mismo también, Carlos, digamos, esas variedades gastronómicas, donde allí entran de por medio insumos que son tradicionales acá. Por ejemplo, la mandioca, para hacer el famoso pastel mandió, o por ejemplo el almidón, que sirve de base al meyú, e inclusive la chipa. Y luego, bueno, ya otra parte que tienen que ver con la carne, cuando uno hace el sisano trenzado, que es una trenza de carne, ¿verdad? Y esos son, digamos, variedades gastronómicas exclusivas. El payagua mascada, el sisano trenzado, el meyú, y todos con nombres en guaraní. Por eso, eso es lo que tiene de muy, pero muy particular la celebración de San Juan en el Paraguay, Carlos. Y finalmente, David, ¿hay algunas ciudades o pueblos en Paraguay que se caracterizan por mantener la estricta tradición de estas pruebas que estamos mencionando por San Juan? Y mira, Carlos, yo creo que hoy notablemente hay como una especie de retorno a las tradiciones, en muchos sentidos. Pero el San Juan es una muestra. Y hoy se hace inclusive esa especie de turismo temático, y hoy podemos ver precisamente en la ciudad de San Juan Bautista, por ponerte un ejemplo, una serie de fiestas, de encuentros populares, y donde cada uno procura ser mejor que el otro, en el sentido de cuidar la tradición. Y así como allí, nosotros vamos a encontrar acá comunidades que hacen ese tipo de prácticas, acá en Ñemby, que sé yo, el caso de Luque, el caso de Capiatá, podríamos y encontraríamos siempre en algún lugar aquel o aquella comisión, aquel grupo, ¿verdad? O aquella comisión, hay veces barrial, escolar, que procura, y los organizadores dicen, vamos a hacer algo que efectivamente responda a la tradición. Porque yo te decía, Carlos, que lastimosamente en muchos casos también prima aquello del buscar conveniencias, cómo vamos a hacer para ganar más. Entonces ya no se hacen ciertos alimentos que requieren de inversiones mayores. Entonces, ¿qué se hace hoy? Bueno, vamos a hacer mucho en meyú. ¿Por qué? Pues se vende rápido y lo demás ya no hace falta. O por ejemplo, ya se encarga, se pide. Hoy en día obviamente ya se prepara, tampoco nos podemos negar esa posibilidad de traer ya en una plancha una cantidad de, qué sé yo, 100 pastel mandió para fritar. Cuando que eso anteriormente se hacía en las casas,
de los organizadores. Y entonces por allí, como te decía, todavía algo como eso se puede ver y mucho en el interior del país como parte también de una reivindicación, no solamente de San Juan, eso va a ocurrir también con el famoso Carrulín en agosto, va a ocurrir por ejemplo con el Caray Octubre, el Yopará en octubre, mismo con las tradiciones gastronómicas y de otras clases en Semana Santa. Hoy, para bien digo, de todo lo que tiene que ver con la tradición, de a poquito se está instalando esa cultura del turismo temático, donde la gente que por algún motivo no puede preparar en su casa, hoy puede ir. Y vamos a encontrar San Juan en muchos restaurantes muy conocidos, vamos a encontrar San Juan en los shopping, en los paseos, cosas que son novedosas en el tiempo, que hace 100 años no había un shopping, pero sin embargo hoy tenemos y allí vamos a ir, sin falta vamos a ver que los responsables del shopping como institución ya tienen preparado, tienen previsto una fiesta de San Juan. David, como siempre, muy amable con Radio Caritas, un saludo. Igualmente, Carlos, y te deseo siempre un pronto y una rápida curación, solo seguir tu cuadro de salud en las redes y ojalá que todo sea para bien, Carlos, que prontamente puedas restablecerte de esta circunstancia que probablemente sea una prueba que para vos no va a ser muy complicado superar. Ojalá todo salga bien, Carlos, y te deseo todo el éxito del mundo. Gracias, muy amable David. Es David Galeano, acuérdense, el experto en tradiciones folclóricas.